Queridos hermanas y hermanos de Nazarenas TV, venimos reflexionando sobre la fe y hoy es bueno conocer que en la reflexión sobre la fe, que se suele llamar teología, que intenta ser una reflexión sesuda, pensada, científica de la fe, se suele hacer una distinción entre fides qua y fides que. ¿Qué significan estas palabras latinas? Fides qua, fides que. Fides qua da a entender la experiencia del creyente, la experiencia de la fe. Hemos dicho en alguna otra ocasión que la fe sobre todo es la experiencia del amor de Dios, la experiencia de un amor recibido que se convierte en sentido y horizonte de nuestra vida. Esa es la fides qua, la actitud profunda que el creyente comienza a vivir desde la certeza y la experiencia de ser amado por el Señor. Pero la fe no solamente tiene esa dimensión íntima, personal, cordial del corazón, entendiendo el corazón como lo entiende la Biblia. En la Biblia, cuando se dice corazón, no solo se piensa en el músculo que nos ayuda a bombear la sangre, sino corazón es la sede íntima del ser humano, donde confluyen los afectos, los sentimientos, los pensamientos, las motivaciones, todo lo interior del hombre. La fe entonces no solamente tiene esa dimensión cordial, profunda, sino hay el otro nivel, la fides que. ¿Y qué se entiende por fides que? Los contenidos de la fe. Porque la fe, decíamos, es adhesión a Dios que nos ama. Es lo sustancial, la fides qua. Pero Dios también nos revela verdades, nos entrega unos contenidos. El creyente le cree a Dios, se adhiere a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Dios que es Trinidad. Pero el creyente no solamente se adhiere a Dios, sino luego en un segundo momento también acepta todo lo que Dios le manifiesta, acepta todo lo que Dios revela, acepta todo lo que Dios comunica. Dios se autocomunica, se comunica a sí mismo, es decir, se da a conocer. Dios se da a conocer Él, para que sepamos quién es Él. No solo le experimentemos, sino podamos tematizar un poco quién es Él. Dios da a conocer quiénes somos nosotros. Desde los ojos de Dios nos miramos de un modo diverso, de un modo nuevo. Dios se da a conocer a nosotros. Y Dios también nos da a conocer nuestra relación con Él. ¿Quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la relación que tenemos con Él? Todo ello Dios nos lo comunica. Es la revelación de Dios. Una revelación que se ha dado a través de la historia. En un primer momento a través de la historia del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel, que es la preparación admirable de la iglesia. Del pueblo de Israel dentro del cual nació Jesús. Y una revelación que luego se dio en su plenitud a través de Jesús, a través de todo lo que Él hizo, de lo que Él dijo, de lo que Él enseñó y lo que aquellos que fueron testigos de la vida de Jesús recogieron y transmitieron y comunicaron en la iglesia. Y Dios se sigue revelando y manifestando en la historia. Sobre todo en los primeros siglos constitutivos de la iglesia se va acogiendo la revelación. Todo esto genera entonces la doctrina católica o la doctrina cristiana,
doctrina, un conjunto de enseñanzas, las verdades de la fe. Entonces, la fe no es solamente una experiencia íntima, cordial, personal, emotiva, sentimental, Dios me ama, qué emoción que siento y se acabó, sino que si yo realmente experimento el amor de Dios y quiero amarle, cuando amamos a alguien queremos conocerlo que amamos. Y entonces esta dimensión de la fe, esta fides quae, nos compromete a que los creyentes tenemos que intentar conocer lo que Dios nos ha manifestado, lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha ido diciendo. Qué importante es entonces ir conociendo siempre nuestra fe, los contenidos de la fe, ir conociendo quién es Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces en la vida hemos visto una experiencia? Un niño que de pronto hace una travesura. Imaginemos, el niño que de modo travieso pellizca un pedazo de un pastel y de pronto va corriendo y se cae. Y por ahí no falta quien le dice, ya ves, Diosito te castigó. ¿Dios castigó al niño? ¿Dios es una suerte de inspector o de policía que está mirando a qué hora te hiciste una travesura para enviarte un castigo y hacer que te caigas? Eso es una visión deformada de Dios. Y a veces los creyentes podemos tener visiones o ideas deformadas de Dios. La doctrina de la fe nos ayuda a entender quién es Dios. En la fe cristiana, gracias a la revelación, gracias a Jesús, conocemos, por ejemplo, que Dios es Trinidad, que Dios es comunión de amor, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo esto se puede ir profundizando cada vez más. A través de la revelación cristiana sabemos que Dios envió a su Hijo para salvarnos, que su Hijo encarnado Jesucristo nos salva, nos redime y que el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo que Jesús prometió para que el Espíritu nos ayude a vivir mejor nuestra relación con Dios, para que el Espíritu ensanche nuestra capacidad de conocer y no solamente conozcamos con la razón, sino con la razón ampliada, ensanchada por el Espíritu, ensanchada por la fe, teniendo una mirada creyente de las cosas. Qué importante es conocer a Dios, conocer quiénes somos nosotros. Con cuánta frecuencia nosotros tenemos una idea del ser humano que proviene de las ciencias, está muy bien, que proviene a veces de ideologías, y allí hay que tener un poco de cuidado porque las ideologías a veces tienen sesgos inadecuados, son visiones parciales que quieren hacerse totalizantes, pero es importante conocernos nosotros desde Dios, desde lo que Dios ha revelado, desde lo que Dios nos ha dicho a través de Jesús, de su vida humana, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre para enseñarnos cómo se vive como auténticos seres humanos, cómo se vive auténticamente. Él nos da la medida, la talla de la verdadera humanidad. Y en ese sentido es importante conocernos desde la fe. ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo como hombre? ¿Quién soy para Dios? ¿Quién soy para los demás? ¿Cuál es mi dignidad? La dignidad que Dios me ha dado. La dignidad y los derechos humanos no comienzan a partir de la Revolución Francesa ni a partir de las Naciones Unidas en el siglo XVIII o el siglo XX respectivamente. La dignidad del ser humano viene desde el ser creado por Dios y nos la revela plenamente el Señor a través de la historia y sobre todo a través de Jesús. Y la dignidad del hombre se eleva desde que el Hijo de Dios se hace hombre y nos hace capaces de realizar el proyecto original de Dios para nosotros, que es un proyecto de amor. Conocer quién es Dios, conocer quiénes somos nosotros, conocer cómo relacionarnos con Dios, cómo conservar y vivir en nosotros según el proyecto que Dios tiene, porque cuando vivimos del proyecto que Dios tiene, logramos lo mejor, sacamos y liberamos nuestras mejores posibilidades. Las mejores posibilidades de nuestra vida
no la da un ideólogo, no la da un coach, no la da un profesional de cualquier rama. La mejor versión de nuestra vida la saca el Espíritu de Dios si nosotros nos dejamos hacer por Él, configurándonos con Jesús. Pero para todo esto entonces es importante conocer aquello que Dios nos ha revelado, sobre quién es Él, sobre quiénes somos nosotros, sobre cuál es nuestra relación con Él y nuestra relación con los demás. Todo esto es la doctrina cristiana, la enseñanza de la Iglesia, que no es que enseña lo que la Iglesia en cuanto a un grupo humano, algunos lo miran solo como una institución humana, quiere enseñar porque le conviene. No, la Iglesia oye, escucha la revelación de Dios y entonces, asistida por el Espíritu, va reflexionando, madurando, conociendo, tematizando la doctrina cristiana, las verdades de la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, promulgado en 1992, es un libro grande, también tiene una dimensión de compendio con preguntas y respuestas más pequeña, donde se nos da lo esencial de la fe. Y por eso el creyente tiene que tratar de formar su fe en cuanto a contenidos, tiene que tratar de conocer los contenidos de la fe, de ir madurando en la fe. No basta la experiencia de amor recibido. Esta experiencia se completa con el conocimiento cada vez más profundo de las verdades de la fe. Que cada día nos comprometamos a ello. Que tomemos una decisión, una determinación de ir conociendo mejor nuestra fe. Porque en la medida que conocemos mejor los contenidos de la fe, mantenemos más viva la experiencia del amor, el sustrato fundamental de la fe. La fides qua, la fe como experiencia de amor a Dios, se complementa, se mantiene viva con la fides que, conociendo los contenidos de la doctrina. Que tengamos siempre ese deseo. No podemos ser católicos a nuestra manera, sino según Dios. Y para ser católicos según el Señor, hemos de aprender las verdades de nuestra fe.